Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico, el programa de oposición democrática del fin de semana. Muchas gracias por la sintonía y la preferencia. Mi nombre, Alberto Bayac, en la conducción y conjuntamente con Rosa Bartra y con Mónica Yaya, estamos analizando el acontecer nacional del fin de semana. Comenzamos. Esta semana, pues, han habido dos acontecimientos fundamentales, bastante importantes para la política nacional. En primer lugar, la intervención del presidente Pedro Castillo en el Congreso de la República en un discurso copy-paste, un discurso plagiado, un discurso reseteado, ya escuchado anteriormente por el primer ministro Aníbal Torres, lo cual eso simplemente lo comentaremos seguramente en el programa. Y lo más importante también de esta semana, el indulto. El Tribunal Constitucional acordó restablecer el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori en el año 2017, por lo que deberá ser puesto en libertad casi inmediatamente. Entonces, es lo que informaron algunos medios locales y vamos a tratar estos temas principales con Rosa Bartra y con Mónica Yaya. Bienvenidos al programa. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto, buenos días, Mónica, y buenos días a todos nuestros seguidores, tanto en BHTV, que nos permite llegar hasta sus hogares, como a nuestros amigos de la Coordinadora Republicana, que nos permiten a través de las redes sociales conectarnos sábado a sábado para comentar nuestra ya acostumbrada, agitada vida política. Porque vaya que no hay semana que no tengamos que comentar algo que necesita no solamente profundidad en el análisis, sino también una emotividad bastante intensa. Y creo que eso es lo que hemos tenido esta semana, que todavía recién prácticamente tiene hechos que solamente se han presentado, pero que deben desarrollarse a lo largo de las siguientes semanas. Así que sí, creo que vamos a tener semanas muy entretenidas, semanas muy intensas, pero en las cuales, además de entretenernos y de vivir la intensidad, creo que deberían motivar una profunda reflexión, no solamente en el sentido político de todos los hechos que vamos a estar conversando en estos momentos, sino también en un enfoque jurídico, porque necesariamente debe pasar un control y un análisis jurídico todo lo que está ocurriendo. No debemos descuidar jamás que vivimos en un Estado constitucional, en un Estado de derecho, y en el cual las decisiones de los órganos que ejercen jurisdicción, órganos jurisdiccionales, deben ser respetados, pero también deben darse en arreglo que no admita ningún cuestionamiento al ordenamiento legal y sobre todo a la Constitución. Así que bueno, no sé por cuál de los entretenidos temas empezaremos a desarrollar. Tal vez con Mónica nos pondremos de acuerdo. Mónica, buenos días también. Hola, buenos días. Muchas gracias a Coordinadora Republicana, a nuestra productora Elizabeth Dubois, a todo el equipo con Luis Natera. Hola Alberto, hola Rosa, hola a todos los que nos escuchan. Efectivamente hemos tenido una semana cargada de cosas, de eventos por mencionar y por analizar, ¿no? Creo, como ustedes dicen, que uno de los temas fundamentales ha tenido que ver con el presidente Pedro Castillo. Creo que se ha intentado a través del tema del indulto al señor Alberto Fujimori, al expresidente Fujimori, se ha tratado de tapar todo el escándalo que pesa sobre Pedro Castillo, sus ministros y todo su gobierno, ¿no? Yo creo que el tema de Alberto Fujimori es un tema importante. He felicitado
a la comunidad fujimorista, felicitaciones, también a Rosa, creo que por este logro democrático, pero me parece que no debemos permitir que sea utilizado por el gobierno, ¿no? Porque les ha caído como un salvavidas, es como está Pedro Castillo salvado por la campana, porque Pedro Castillo en estos momentos está en condiciones de tener que responder ante la ciudadanía las razones por las que, por ejemplo, él ha llamado por teléfono, de acuerdo a lo que señala el abogado César Nakazaki, ha llamado por teléfono a la señora Karelyn López, ¿no? Quien, como parte de los testimonios que está brindando para alcanzar el grado de colaborador eficaz, ha señalado no solamente eventos importantes, situaciones que ameritan una investigación imparcial dentro de un proceso penal, ha revelado no solamente las peleas entre Bruno Pacheco y el señor Pedro Castillo como si fueran dos ladrones que se están repartiendo la plata, mejor dicho, como lo que son, dos ladrones que se están repartiendo lo que han robado, ¿no? Sino que también está ofreciendo la señora Karelyn López otro tipo de revelaciones que desvisten, que desnudan al presidente Pedro Castillo, porque Pedro Castillo, recordemos que como máximo ha manifestado que la ha visto pasar por allí dentro del palacio, que le ha saludado una vez, que no sabe quién es la que le pagó la fiesta de su hija, ¿no? Pero Karelyn López, a través de César Nakazaki, ha revelado que Pedro Castillo la llamó por teléfono para mandarle un mensaje a Bruno Pacheco diciéndole que no se preocupe por lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, el tema del Tribunal Constitucional, la declaratoria de encontrarse fundada la demanda interpuesta por la familia Fujimori y la declaratoria del habeas, de ser también fundado el habeas corpus que se interpuso a favor del señor Fujimori, es un tema históricamente importante, pero no tiene en estos momentos el nivel de urgente debate democrático como sí lo tiene la permanencia dañina del señor Pedro Castillo en el gobierno. Y sobre todo, yo pienso que lo que tenemos que hacer es informar a los jóvenes lo que pasó, la verdad de la historia, pero al mismo tiempo saber reconocer lo importante y lo urgente en estos momentos. Y lo urgente en estos momentos es, por ejemplo, el inicio del año escolar en los colegios públicos, ¿no? Solamente esta semana, el lunes, empezamos a ver en los colegios públicos la situación en la que están empezando muchos colegios, ¿no? Colegios en los que no hay baños, colegios en los que el techo se está cayendo, la situación en los hospitales, el alto nivel de corrupción en el gobierno, los pescadores de ventanilla que están abandonados, los lecheros que están ya bloqueando carreteras. Eso es lo que en estos momentos debería estar ocupando la mente y el tiempo del señor Castillo y del señor el premier, que pareciera efectivamente, y no lo digo en son de burla ni en son de broma, pareciera que el señor Aníbal Torres tiene un problema de salud mental. Claro que sí. Gracias, Mónica. Rosa, el Tribunal Constitucional votó a favor del recurso de habeas corpus, presentado, pues, evidentemente, por el exmandatario, para que el indulto recobrara vigencia y fuese puesto en libertad por motivos humanitarios, cosa que podría suceder este evento en las próximas horas, una vez culminados los trámites de ejecución penal. Entonces, ¿crees tú que esto podría convalidarse como una cortina de humo para poder ocultar la gravísima participación de Pedro Castillo en delitos y sobre todo en la disertación que tuvo él tan penosa en el Congreso? Mira, Alberto, y ya que Moni comentó varios temas en los cuales también me gustaría contribuir un poquito. Y vamos empezando de lunes hacia el viernes, ¿no? Para comentarlo
en un resumen ajustado. Efectivamente, el lunes tuvimos reinicio de labores escolares. Este lunes los chicos han vuelto al colegio después de 2 años de haber tenido una instrucción que la verdad para algunos puede haber tenido un resultado positivo, quienes han tenido acompañamiento, recursos, quienes realmente han podido seguir un ritmo virtual. Seguramente han aprovechado estos 2 años, pero creo que sobre todo en los colegios públicos y en las zonas menos favorecidas, en las que ni siquiera un celular tenían los niños para poder seguir el aprendo en casa, debe haber sido muy difícil. Este reinicio del año escolar en Lima tiene que hacernos reflexionar también en la gestión sobre el transporte público. Es caótica el hecho de que tengamos ahora más ciclovías y tengamos más áreas peatonales, ha congestionado terriblemente la zona de transporte y especialmente ahora que los chicos han vuelto al colegio, eso es una bomba ya no solamente de tiempo, que puede explotar en cualquier momento, sino que está explotando todo el tiempo, y son muchas vidas las que se pierden, muchas horas útiles las que se pierden, y por supuesto todos los problemas que un tráfico como el que tenemos en Lima y en las grandes ciudades de nuestro país significa. Así que también habría que anotar eso como un problema que se debe abordar para solucionar. Ese mismo día reiniciaron las clases el lunes y en la tarde se presentó el presidente Castillo ante el Congreso de la República haciendo uso de una prerrogativa constitucional que se ha usado muy pocas veces, la verdad. Se ha usado solamente cuando había algo urgente e importante que debía anunciarse, como las veces que se han anunciado resultados en La Haya, etcétera. Pero de esta forma, en un discurso sin agenda anunciada y adelantándose a las respuestas materia de investigación en la Comisión de Fiscalización o en la moción de vacancia a la cual debe responder Pedro Castillo, se adelantó. Además hizo en toda la primera parte, efectivamente, repitió el discurso de Aníbal Torres cuando este se presentó a pedir el voto de confianza. No sé cuál era la razón que motivó a Pedro Castillo a ir a repetir el discurso de Aníbal Torres. Creo que más bien eso debería pasar al olvido, porque es muy triste que todos los asesores, que no son pocos, que tienen todos los ministros y que tiene el despacho presidencial, hayan permitido que el presidente vaya a repetir un discurso que se había dicho apenas unos días atrás, y a repetirlo con puntos y comas. Creo que eso es imperdonable y quienes no han advertido mal eso... ejemplo para los niños. Improvisación absoluta, ¿no? En realidad... plagio. Yo creo que ahí hay un problema bastante serio que tiene que ver con quienes están asesorando al presidente Castillo. En la sombra o en la luz o en el trasluz o detrás del cristal, pero creo que hay serios problemas en quienes están apoyando porque se les paga, el Estado, los contribuyentes, pagamos para que el presidente... por lo menos de un discurso que no sea una copia de algo que se dijo apenas días antes. En la segunda parte, más bien él adelantó respuestas, deslindó permanentemente de la corrupción, pero solamente de forma retórica. Sí me llamó la atención un poquito esta referencia que hizo a los resultados por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial en casos emblemáticos de corrupción, como en los temas involucrados en Lavajato y Odebrecht, ¿no? Me llamó la atención que haya hecho esa mención, porque también es oportuno reflexionar con respecto a qué realmente se ha llegado en materia de lucha contra la corrupción en actos harto conocidos, harto investigados y en los cuales también el Estado peruano invierte cientos y no miles de millones, y cuáles son los resultados. En fin, esperemos que después de esto también responda a la moción de vacancia y no se escude en el hecho de que ya respondí, porque además
gran parte de lo que ha dicho es repetido. Así que esperamos respuestas satisfactorias al Pleno del Congreso de la República, porque son respuestas que deben satisfacer no solamente a los millones que creen en Pedro Castillo, no sé cuántos serán, sino también y sobre todo a los millones que no creen en él y necesitan respuestas claras para poder creer que realmente estamos en un país que se respeta y que cumple además con todos los compromisos que tiene en sus diferentes poderes. Acá es importantísimo el rol del Congreso de la República, porque inmediatamente el día martes y el día miércoles se han tenido las mociones de interpelación al ministro de Salud y al ministro de Justicia. Aparentemente por los discursos ninguno de ellos sería censurado, solamente se ha anunciado la censura al ministro de Salud, pero solamente por parte de una bancada que no es precisamente mayoritaria, la bancada de Avanza País. Ninguna otra bancada ha hablado de censura, con lo cual creo que ese asunto debería ya quedar cerrado, ¿no? Para poder dedicarnos a la fiscalización, ya que hay temas muy, muy urgentes que resolver en salud, en educación, en transporte y, por supuesto, en justicia. Luego, nos hemos sorprendido, pues, el día, bueno, nos hemos sorprendido, digamos, es más bien retórico porque se conocía que se iba a resolver el habeas corpus que había presentado un abogado pidiendo la anulación del control de convencionalidad que se hizo sobre el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori en diciembre del 2017. Ahora, acá hay algo importante porque desde mi perspectiva jurídica creo que el juez Núñez hizo muy mal en ese control de convencionalidad. El indulto es una gracia que puede ser otorgada por el presidente de la República. Y siendo que vivimos en un Estado constitucional que consagra la separación de poderes, de ninguna manera el Poder Judicial podía, vía control de vía control de convencionalidad, es decir, viendo las convenciones de las cuales el Perú es signatario, anular un indulto. Eso creo que jurídicamente no es sostenible. Y peor aún, cuando fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos dijeron que debía ser el Perú el que con sus órganos jurisdiccionales finalmente decida qué es lo que pasaba con ese indulto. Bueno, pues eso ha tenido su trámite. El Tribunal Constitucional, en una decisión, creo yo, histórica, en un 3-3 con dirimencia del presidente, ha concedido el habeas corpus a Alberto Fujimori. Lo ha concedido y eso significa que se anula ese control de convencionalidad que al mismo tiempo anuló el indulto a Alberto Fujimori. Es decir, el TC no ha ordenado la liberación de Alberto Fujimori, sino más bien ha anulado una resolución que en su momento logró que Alberto Fujimori regrese a la cárcel. Creo que es lo correcto constitucionalmente y creo que lo correcto también es, no estamos analizando ni los motivos, ni la salud, ni nada. Es un tema estrictamente constitucional. Y el expresidente Fujimori ahora debería salir del penal del Fundo Barbadillo en los siguientes días, siguiendo el trámite que corresponde. Pero aquí hay un problema que va a repetirse como ocurrió en el 2018, que las víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos están acudiendo nuevamente a la jurisdicción internacional para pedir que este fallo del Tribunal Constitucional sea revertido. ¿Puede ser revertido? Desgraciadamente sí. Y sería pésimo porque estaríamos maltratando la
atribución presidencial que se tiene de otorgar un indulto. Está en nuestra legislación que el presidente puede indultar. Entonces, creo que esto llevarlo a la jurisdicción internacional, cuando Alberto Fujimori no ha sido sentenciado por delitos de lesa humanidad. No ha sido. No ha sido, y eso ya lo reconocen hasta los odiadores profesionales. Lo ha reconocido el juez César San Martín, que fue el que sentenció a Alberto Fujimori. Lo han reconocido los que aman y los que odian, porque efectivamente no fue sentenciado por delitos de lesa humanidad. Pero ¿qué va a pasar? Cuando vaya a la Corte Interamericana, solamente se va a escuchar al Estado, es decir, tendrá que ir el procurador del Estado, van a estar obviamente las víctimas y va a estar la Corte. No hay posibilidad de que la parte que va a ser afectada con el resultado, en este caso Alberto Fujimori, vía su abogado, puedan pronunciar ni una sola palabra en su defensa. Entonces, me preocupa que el gobierno, en una decisión política en la cual no está respetando la independencia de poderes, emite opinión. Y emite una opinión como la que ha hecho el PCM, decir que el Tribunal Constitucional ya no debería existir. ¿Qué le pasa? Claro. Y yo creo que Mónica, cuando hace una reflexión con respecto a la salud del PCM, no está tan alejada de la realidad, porque el presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero oficial del gobierno, salga con algo como eso, dice muy mal de esa independencia de poderes, de esa separación de poderes que ellos deberían no solamente cumplir, sino garantizar. Entonces, que ellos, primero el presidente, el canciller Landa, en un razonamiento constitucional, desde mi perspectiva y con humildad absolutamente equivocado, hasta el PCM han salido a criticar un fallo. No, ellos no son ciudadanos comunes. Son el presidente de la República, el canciller y el presidente del Consejo de Ministros. Ellos no pueden hacer interpretaciones desde sus emociones sobre fallos del Tribunal Constitucional. No, señores, no es así. Tienen que respetar el Estado de Derecho. Si ustedes quieren que se respete cuando se trata de ustedes, respeten también cuando se trata del Tribunal Constitucional o cuando se tratan de decisiones del Ministerio Público o de las del Poder Judicial. Si bien es cierto, nos hemos desinstitucionalizado, tenemos instituciones que funcionan muy mal, eso no les da derecho a querer interferir. ¿Y dónde va mi preocupación? Que el procurador va a ir llevando la voz de Pedro Castillo, la voz de Aníbal Torres, la voz del canciller Landa. Entonces, ¿cuál creemos que va a ser la posición del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Una imparcial? ¿Con las declaraciones que ellos han dado? No. Y no podemos seguir permitiendo en nuestro país abuso por parte de nadie, de absolutamente nadie. Yo creo que la pasividad que hemos tenido los ciudadanos frente a los atropellos de un lado, de otro y de otro poder, tienen que terminar, y tienen que terminar con un ciudadano consciente de su rol, propietario además del poder que ha delegado. Sí. Y ese control ya va a tener que venir de la ciudadanía porque, como conversamos, Moni, la semana pasada, del Congreso no sé qué podemos esperar. Realmente no sé qué podemos esperar. Es una conducta errática, y no solo errática, sino también bastante, ¿cómo decirlo? Bastante desinformada, alejada de sus propios reglamentos, alejada de la Constitución. Entonces, son hechos que van a dar mucho que hablar en las siguientes semanas. Seguramente en las siguientes semanas o en los siguientes días u horas ya tendremos la sentencia del Tribunal Constitucional que concede el habeas corpus para poder analizarla, porque también me parece muy irresponsable por parte de la ANDA y muchos expertos que salgan a criticar la sentencia cuando ni siquiera... No la conocen. No la conocen. No la conocen. No está publicada. No ha sido publicada. Claro. Sin embargo, escucho a un expresidente del Tribunal Constitucional, hoy canciller y constitucionalista como César Landa, dando declaraciones realmente
penosas para alguien que ostenta los cargos que ha tenido y los que tiene ahora. Y además, politizando un tema que debería ser de estricto análisis jurídico. Entonces, no, señor, así no. Tampoco se puede tampoco se pueden exceder en el Congreso en algunas cosas porque de verdad, por ejemplo, presentar una censura directa, eso no existe. La censura es posterior a una interpelación insatisfactoria o a una invitación al Pleno en la que no se haya respondido las preguntas. Pero censurar directamente, ¿dónde estamos? Entonces creo que ante la enorme cantidad de problemas que tenemos en el país, con niños que seguramente ahora están pasando a tercer grado y no saben ni leer, ni escribir, ni sumar, ni restar. Yo no sé cómo están los niños del ANDE que han pasado primer y segundo grado y que ahorita están yendo a tercer grado. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay problemas urgentes en nuestro país, urgentes, y no podemos nosotros estar distraídos en algo que no resuelve los problemas y que no obliga a quienes tienen el deber de resolverlos a poner atención porque estamos todo el tiempo distraídos en cosas que realmente no solamente no resuelven nada, sino que agravan una crisis que agrava al mismo tiempo los problemas que tenemos cada día. Sumado al tema internacional que vivimos por la guerra que se está librando ahorita entre Rusia y Ucrania, que ha hecho que el combustible suba, que los fertilizantes suban, que tengamos problemas en todo orden, no podemos empeorarlos acá con actitudes que en lugar de resolver agravan los problemas. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica, tu comentario. Bueno, mira, efectivamente yo creo que es democráticamente preocupante el hecho que el expresidente Alberto Fujimori no pueda ejercer su derecho de defensa ante un eventual traslado del caso de su habeas corpus ante el Tribunal Internacional, porque efectivamente el procurador que se presentaría supuestamente a defender la sentencia del Tribunal Constitucional sería un procurador del Estado y específicamente un procurador que depende del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y el Ministerio de Justicia en estos momentos está gobernado por el señor Aníbal Torres, el odiador, la persona que en estos momentos está realmente desequilibrado mentalmente. ¿Has escuchado, Mónica, al viceministro, a Juan Carrasco? Bueno, él es el que aparentemente está haciendo las veces de ministro de Justicia, porque es el que ha salido a opinar sobre el tema, ¿no? Entonces, aparte de que el señor Aníbal Torres no solamente no ha respondido por el contrato que ganó su hermano siendo él ministro por 14 millones de soles y que además es un contrato por el que el señor, el hermano de Aníbal Torres sigue cobrando dinero en este momento. El contrato no se anuló, no hay nadie sancionado por eso. Independientemente de eso, el señor Aníbal Torres realmente es una persona que se ha desequilibrado porque no tiene control de sus impulsos ni de sus sentimientos. No estoy hablando en broma, no estoy tratando de burlarme de una persona. El señor Aníbal Torres es una persona que no tiene control de sus impulsos ni de sus deseos. Y él prácticamente en estos momentos incluso aparentemente ha desplazado a Vladimir Cerrón porque está tomando decisiones importantes al punto que Pedro Castillo repite al pie de la letra lo que dice Aníbal Torres en su discurso ante el Congreso de la República. Es preocupante esta situación del peligro en el ejercicio del derecho de defensa del señor Alberto Fujimori. Pero a mí me sigue preocupando el hecho de que esto haya sido convertido, utilizado como una cortina de humo por Pedro Castillo para escapar, para huir de sus responsabilidades, para huir de esta gran responsabilidad por la cual va a ser fiscalizado por el Congreso de la República, que es la responsabilidad por el delito de traición a la patria. No olvidemos que el señor Pedro Castillo
Incluso hizo mención de la posibilidad de un referéndum para que supuestamente los ciudadanos peruanos determinen si daban salida al mar o no a Bolivia, y eso implica la cesión de la soberanía sobre una parte del terreno peruano. Él ahora lo quiere negar, dice que nunca habló, creo que su abogado, que no sé si es Pachas o es Cairo, dice que nunca mencionó el tema de la cesión de terrenos peruanos, de territorio peruano. Y entonces, ¿por qué propuso la realización de un referéndum para que los peruanos decidan si se daba o no se daba salida al mar para Bolivia? ¿Acaso va a conducirnos a un referéndum para que pasen por el territorio chileno? No, ese referéndum era, de acuerdo al pensamiento de Pedro Castillo, para ceder nuestro territorio y nuestra soberanía. En consecuencia, a mí me apena muchísimo la situación del señor Alberto Fujimori, me apena muchísimo que se siga cometiendo. Mira, hay una cita de Víctor Hugo en ese gran libro, en esa obra maestra que se llama Los Miserables, en donde Víctor Hugo dice, si cuando se administra justicia se agrega una gota de venganza, la justicia deja de ser justicia, ya no se llama justicia, ¿no? Y eso me parece que es el caso del señor Alberto Fujimori. Como siempre digo, yo tengo muchas discrepancias, tengo muchas críticas, pero también hay que saber reconocer cuando quien pretende llamarse el justiciero, el dueño de la verdad, el dueño de la justicia, el dueño de la honestidad, el dueño de la decencia, ¿no? Como ahora Aníbal Torres, hay que saber reconocer cuando esas personas en realidad están utilizando una situación para aprovecharse de ella. ¿Acaso no era Aníbal Torres el que estaba dentro de la Universidad San Marcos también cuando el presidente Fujimori dispuso la toma de la Universidad San Marcos, y en ese momento también no aprovechó, no se aprovechó del poder el señor Aníbal Torres? ¿Ahí qué era? ¿Ahí era antifujimorista? Es que eso también, o sea, los antifujimoristas de ahora, que son los mismos que defienden a Pedro Castillo también, y la verdad es que su moral sorprende, sorprende, sorprende y nunca va a dejar de sorprender, porque ahora de pronto les volvieron todos los megas, ¿no? Les han repuesto, creo, saldo, porque ahora sí están muy activos en redes sociales, ahora sí nuevamente están aprovechando el momento. Y eso, Mónica, me parece muy bajo. Aprovechar un Claro. tema sensible Mira, para ¿qué hacen cubrirte. metiéndose con un anciano No cuando solamente eso, Mónica, sino que en me estos preocupa momentos hay personas que están sufriendo en el Perú, hambre, Rosa, los pescadores de Ventanilla están abandonados porque el gobierno los se ha huérfanos. confabulado con Repsol para que Repsol no indemnice a los pescadores víctimas de la contaminación en Ventanilla. El gobierno es en estos momentos el aliado de Repsol. Hay niños, como dije al inicio, que en Huancayo no tienen baño en el colegio, tienen que cruzar una pista, una carretera para ir al baño de un local que está cercano, que está a una cuadra de ese colegio. La salud, los niños siguen haciendo campamento en las afueras del hospital del niño, la inseguridad ciudadana, Oh, está ¿no? desbordada. Entonces, No, tenemos, tomar Mónica, de pretexto a un anciano, como lo está muy haciendo serios Pedro problemas. Castillo, para Y escapar sabes, de sus responsabilidades, es realmente deplorable, y yo creo que los ciudadanos no tenemos que prestarnos para eso. Y ojo, tenemos que ir a la marcha de este 20 de marzo a pedir la vacancia de Pedro Castillo. creo que es por la renuncia ya, ¿no? Yo no sé si es para exigir al Congreso que lo vaque o si para pedirle a él que renuncie. En todo caso, ambas figuras nos van a llevar, y ya sabes cuál es mi postura al respecto, porque ambas figuras nos llevan a Dina, presidenta del Bicentenario. Y yo no sé si Dina es la más capaz y ella va a tener la mejor solvencia moral, no lo sé. Pero si hay algo, antes de que Alberto nos diga que ya llegamos al final, porque creo que ya está ahí para anunciarnos esto, está con su relojito tic-tac. Me parece bastante bajo que los defensores de los derechos humanos permitan que haya un trato cruel y denigrante en un anciano de más de 80 años, que ha pasado casi 20 años privado de su libertad,
y que además tiene graves enfermedades crónicas y que efectivamente pueden causar en cualquier momento su muerte. Eso no es defender los derechos humanos, porque cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los de todos. La justicia por eso es ciega, porque no se fija en a quién le otorga o no una determinada sanción o una determinada absolución. Por eso está con los ojos vendados, porque no se trata de si eres aprista o fujimorista, o si eres de Acción Popular, si eres de la facción del Lescano, o eres de la facción de Cerrón, o de Guido Bellido. No. La justicia tiene que aplicarse por igual a todos y no puede haber de ninguna manera defensa de los derechos humanos cuando estás al mismo tiempo infligiendo un trato cruel y denigrante frente a personas que deberían ya en este momento ser protegidas. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a Alberto Fujimori, sino que a todos debería asistirles el mismo derecho de protección de sus derechos fundamentales. Dicho esto, yo no sé qué nos quiere decir más Alberto, que está con su relojito señalándonos el tiempo. Solamente para agradecerles a ustedes, Rosa y Mónica, por las apreciaciones, el análisis que se ha hecho del fin de semana, ¿no? De las noticias más importantes que hemos vivido este fin de semana. Muy agradecido, muchas gracias a ustedes. Despedimos el programa, se nos fue la hora, gracias a la locuacidad que han tenido. Y amigos, gracias por estar en Pico a Pico, nos estamos viendo la próxima semana. Mi nombre es Alberto Vaya, Rosa Bartra, Mónica Yaya, nos despedimos agradeciéndoles por la sintonía dispensada. Fuerte abrazo para todos, hasta entonces. Adiós. Gracias.